Sus terroríficos aullidos y lamentos, al ser indescifrables, producían estupor y pánico, parecía la expresión del sufrimiento de las benditas almas dantescas. Aquella fantasmal voz, que hasta al más valiente asustaba, era nada más ni nada menos que la voz de Miguel Carretillero, voz que entre sollozo y tartamudeo intentaba comunicar lo incomunicable. El pobre desdichado, cuyo estómago de escarabajo kafkiano no estaba acostumbrado al exquisito sabor de un festín bien sazonado, tan pronto degustó cosa sabrosa experimentó un misterioso cambio de fisionomía intestinal, sus amorfas entrañas comenzaron a generar un rechazo digestivo cuyo particular resultado, con urgencia, hubo necesidad de expeler. El chasquido de su ultrajado vientre se escuchaba a varias leguas de distancia, se escuchaba tan desafinadamente claro que todos intuían lo que, con posterioridad, sucedería. Igualmente, continuando con su desdicha, la única letrina disponible estaba ocupada recibiendo similares descomposiciones de otras exquisitas y encopetadas personas a quienes, por culpa del exuberante banquete, les estaba ocurriendo lo mismo. El muy desventurado, para aumentar su desventura, optó por utilizar el baño natural lindante al matadero, errónea decisión que con perpetuas maldiciones aún no ha podido perdonarse. Estando en su sitio de reposo, estando estratégicamente acurrucado, y haciendo más fuerza que los caballos de un Ferrari, observó que en el suelo, contiguo a su sanitario provisional, yacían, casi que en pirámide, un montón de cadáveres bien muertos, cadáveres con ojos azules, abiertos y vidriosos, helados difuntos cuya presencia fantasmal lo hacía pujar y mugir como toro embravecido. Cuajarones pestilentes de pútrida sangre con el barro se confundían y, como caudaloso torrente, inundaban los pies del espantado pujante. El olor funesto de la buena muerte lo dejó sin respiración, pero le optimizó la vista, prodigio por el cual pudo notar que los fríos difuntos estaban más muertos que él. El susto fue tan terrorífico que el agónico Miguel olvidó la razón natural de estar en aquel lugar de pánico y, brincando como marsupial gigante, pudo regresar al sitio del cual nunca debió haber salido. El moribundo Miguel, más desnudo que sus bolsillos y oliendo a miedo y a excremento, nítidamente balbuceó su pena. Que Dios y todos los ángeles me perdonen, que la Santísima Virgen me perdone, que me lleva la pelona, que me lleva la huesuda. Desesperadamente gritaba. Que casi me matan, que, por Dios, casi me matan. Estando en estos y otros justos quejambres fue bruscamente derribado por el enfurecido comandante quien, al confundirlo con un desechable, le asestó infinidad de puñetazos en el pecho. El aporreado carretillero, golpe tras golpe recibido, gritaba que le tuvieran piedad y que lo defendieran de semejante demonio. De tanta gritería que armó y de tantos golpes que recibió, no se dio cuenta de que gracias a la espontánea golpiza se había curado de su congénito tartamudeo. Piedad de mí, señor policía, piedad de mí. Yo no estoy loco ni soy alguien de mal actuar, soy el mismo Miguel Carretillero quien está en estas fachas por el susto que me ha causado ver tantos finados juntos. Estas sinceras palabras bastaron para que el enfurecido defensor de la justicia perdiera la paciencia, y le encimara otros 1000 golpes y 2000 insultos. Pasado el interminable tiempo, y estando a punto de perder el conocimiento y recuperar el tartamudeo, fue rescatado por Monseñor Pagano quien, al intervenir, preguntó: ¿Qué le pasó, hijo mío? Todo lo malo, su excelencia. Para desgracia mía y goce del perverso destino, mi mal nacido estómago no soportó ese líquido que me tomé ni el tamal que me comí, tan pronto me lo tragué, me obligó a ir al baño, pero al baño de los pobres, y por ser, a la vez pobre y menesteroso, me topé con un montón de gélidos finados. ¿Cómo así, hijo mío? En tono de sorpresa, se expresó Monseñor. Su excelencia, estando en el monte me topé con una pila de finados ya muertos. Y por querer comunicar la noticia, y venir a buscar consuelo a mi desgracia, me he ganado los puños de este endiablado policía. Una femínea y obesa voz, estando en estos justos reclamos y clamores, de entre la multitud preguntó: ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Cuántos son? ¿Estás seguro de que están muertos? Estas impertinentes preguntas fueron la salvación del moribundo Miguel, maltrecho inocente quien, al responder lo preguntado, pudo ser comprendido. Con memoria y discurso de intelectual relató su increíble historia, lo dijo con tanta certeza que la misma certeza hacía creíble el relato. Todo el mundo salió en estampida, lo único que les faltó fue llevar consigo a los velados. Las rezanderas dejaron a un lado sus rosarios y, como alma en pena, corrieron hacia el lugar de la desgracia. Las empleadas del servicio doméstico, junto a sus enormes canastas de tamales, fueron las primeras en llegar a la meta de su curiosidad. Los policías no se quedaron atrás, tampoco lo hicieron los tullidos, los cojos ni los lisiados, hasta los que estaban en silla de ruedas llegaron a saciar su hambruna de cotilleo. No hay explicación alguna al hecho de que tanta gente en motocicletas, carros, camiones,
buses y tractomulas llegara al sitio de la matanza. Quienes, por quehacer propio de su ejercicio profesional, no pudieron estar en el sitio de la masacre, fueron puntual y detalladamente enterados de la fatídica realidad. Hubo videollamadas. Y a través de satélites, drones y cámaras HD se hizo cubrimiento municipal del trágico acontecimiento. Doña Dolores de Jesús estuvo tentada a seguir el ejemplo de sus empleadas, pero su instinto de madre la obligaba a estar al lado de su crío. No obstante, las rezanderas, mediante escuetos mensajes de texto, la mantuvieron enterada de todo lo acontecido. Monseñor Pagano asistió escoltado por sus fieles sacerdotes quienes, como genios, aparecieron de la nada. Aquellos comerciantes de indulgencias, perdones y paraísos, aprovecharon la afluencia de gente para comenzar a vender absoluciones y, en un santiamén, armaron un mercado persa en donde todas las divinas divinidades fueron feriadas al mejor postor. En el velorio nuevamente quedaron los difuntos, don Moisés, doña Dolores y la doctora Emperatriz, ya que hasta los famélicos perros se habían ido detrás de las empleadas del servicio doméstico. Al verificar las identidades de los difuntos, en virtud de que católica y legalmente correspondía hacerlo, se pudo confirmar que se trataba de los degenerados y malolientes indigentes quienes, con su repugnante presencia, avergonzaban al municipio. 13 difuntos yacían acurrucados uno cerca del otro. A primera vista daba la impresión de ser un asesinato colectivo. Todos estaban cogidos de la mano, inclusive, algunos estaban abrazados entre sí formando pequeñas pirámides o montículos. Todos tenían en sus brazos recados e inscripciones que eran de fácil lectura e interpretación: muerte a la oligarquía, Dios es hierba, viva la Pachamama, Monseñor corrompido, alcalde ladrón, presidente puerquito, golpe de estado al cacas, etc. Este inesperado evento dejó aún más perplejo al pueblo y a todas las autoridades judiciales. Algunos pensaban que el crimen lo había cometido algún grupo de limpieza social, otros creían que había sido la guerrilla, los paramilitares o disidentes de ambos bandos. Otros sospechaban de la policía como retaliación por el vergonzoso e inesperado saqueo de la noche anterior. Algunos versados en asuntos de orden público concluían que dichas muertes no se le debían atribuir a algún grupo delincuencial armado, conjeturaban diciendo que el modus operandi de la delincuencia armada es asesinar con armas de verdad, y los 13 cuerpos no presentaban signos de muerte violenta. La necropsia y el acta de levantamiento se hizo in situ, ya que, por ser parias, no había dinero ni voluntad política, religiosa o atea para transportarlos hacia el hospital. De hecho, sí había dinero. Había tanto dinero como para trasladar un cadáver desde la Tierra a la Luna. Sin embargo, en aquellas circunstancias, todo era diferente. Se trataba de gente que no valía ni un centavo, gente cuya condición social los hacía merecedores del más inhumano rechazo, gente que por falta de estatus y diezmos no merecía la entrada al cielo ni el descanso eterno en suelo sagrado. Monseñor Pagano, como era de esperarse, no aflojó ni un solo centavo del millón de pesos que recibió por sus apuradas bendiciones. No hubo oraciones ni letanías, tampoco hubo llanto ni lamentos, no hubo oraciones porque nadie pagaría por ellas y hacerlas gratis era, para los santos jerarcas, más pecaminoso que no hacerlas. Las rezanderas, siguiendo el ejemplo de su monseñor, decidieron no rezar, pero sí chismosear sobre los posibles culpables del crimen y, en su retorcida conciencia, pensaban lo que ni el diablo, en su propia diablura, hubiera sido capaz de cavilar. El forense confirmó que la sobredosis de alucinógenos y alcohol había sido la causa del deceso. Tuvieron que pasar muchos minutos para que un voluntario, proveniente de un pueblo muy lejano, prestara su carro y en montonera llevar los cuerpos a la morgue del hospital. De no ser así, estos hubieran sido presa de las aves de rapiña, aves que como animales salvajes no hacen distingo social a la hora de escoger su comida. Doña Dolores de Jesús, aprovechando la poca afluencia de personas muertas de hambre e indiscretas, tuvo tiempo para arreglar un gran salón, y en del mismo pretender atender al gentío que, sin vergüenza alguna, vendría para el almuerzo. Se prepararon 400 platos, aunado a que doña Clotilde se comprometió a preparar 100 más con la condición de que se la eximiera de una deuda pendiente con el difunto. La señora Dolores, sin pensarlo 2 veces, aceptó el trato. Siendo las 11:37 de la mañana, y con el tema de los indigentes medio olvidado, la casa se fue llenando de comensales disfrazados de dolientes. Los rezos se oían en diferentes tonos y bostezos. Muchos repetían las oraciones sin saber lo que decían, otros entre oración y oración hablaban de los indigentes, y de la posible causa de su muerte. Hubo distraídos que decían amén cuando tenían que decir gloria al Padre, otros decían gloria al Padre cuando tenían que decir Dios te salve María. Algunos hambrientos, a punto de morir de inanición, se imaginaban el menú del día, decían que iba a ser pollo asado, carne a la llanera o lechona preparada por Chucho.
Hubo más de un famélico que se imaginaba asado huilense o rellenas de las negras, otros intuían que el almuerzo iba a ser filo con 200 padrenuestros de plato fuerte y 200 avemarías de postre. Las únicas a las que parecía no importar el angustioso momento de ayuno y de oración eran doña Betty y la profesora Nancy, quienes en representación de las señoras de los Santos Dolores de María llevaban rezados 5 rosarios, y prometían rezar otros 10 más, o los que fueran necesarios hasta la llegada del almuerzo. El comandante y doña Dolores, temiendo que la tardanza de la comida hiciera que los desnutridos rezanderos abandonaran el recinto de velatorio y preces, se pararon a la entrada principal de la sala con la intención de impedir una huida masiva. Muchos escuálidos, después de ver frustrado su intento de fuga, decidieron quedarse y esperar hasta que el Todopoderoso se dignara a ablandar la yuca, la papa, el plátano y todos los ingredientes que iban a conformar el ansiado convite. Como perros regañados controlaron su apetito y, con católica convicción, bujaron un centenar de oraciones que ni en el entierro del propio Jesús jamás creyente alguno se imaginó estar obligado a rezar. Las mal pronunciadas plegarias se hicieron no con la intención de pedir el cielo para las almas que partían, sino con la intención de que la carne, el pollo o el pescado se ablandara lo antes posible. Doña Betty y la profesora Nancy, al acabar el recital de los rosarios prometidos, fueron escoltadas hacia la cocina en donde, con varios tragos de vodka y licores consagrados, les calmaron su divina sed de salvación. La señora Dolores, llegado el fin del momento de tregua, abandonó su lugar de guardia y dio la orden de comenzar a servir el banquete, almuerzo que contrario a todos los pronósticos y encuestas se componía de manjares, por algunos, jamás degustados, exquisitez culinaria cuyo divino sabor hizo olvidar el suplicio de los rosarios anticatólicamente balbuceados. Algunos menesterosos, celular en mano, se aventuraron a llamar a sus familiares, amigos o conocidos e informarles sobre las delicias del festín. Ninguna red social aguantó tanto tráfico, y a los pocos minutos de haber iniciado la francachela, colapsó la señal de Internet. El arribo de comensales superó los pronósticos de doña Dolores, aunque, para fortuna del acto circense, existían los almuerzos extra de doña Clotilde. El festín fue tan llamativo que hasta los enemigos oficiales del difunto vinieron a almorzar. Probablemente los asesinos, camuflados entre rezanderos, también hicieron anónimo arribo. Algunas mujeres de fácil vida, oliendo la comida como huelen al infiel adinerado, llegaron al almuerzo y haciéndose pasar por ejemplares damas repitieron 1000 letanías con la intención de que se las tuviera en cuenta en la repartición del ágape. María, la mala, antes de entrar al velorio tuvo tiempo para taparse sus desproporcionales y lactantes pechos, senos que eran copia fiel de las gigantes mamas de Luperca. La escultural mujer, al repetir cada oración, daba la impresión de ser más santa que las propias santas santificadas por la Santa Madre Iglesia. La profesora Nancy, al observar a semejante criatura del demonio, se santiguó infinidad de veces, maldiciéndola, al mismo tiempo, en 1000 tonos y versiones de groserías. Fue tan despreciable la impresión que la desdichada le causó que hasta las ganas de almorzar y de rezar se le quitaron. Como leona enfurecida, y con el escudo de su fe erguido en su corazón, se dirigió hacia donde estaba el comandante y le exigió sacarla de inmediato, según su argumento. Aquella denigrante gentuza debe estar en antros, moteles o burdeles y no en un velorio de gente de bien. Lo amenazó diciéndole que si él no hacía respetar el sagrado lugar de santidad y de rezo, ella misma la sacaría a patadas, también, sin misericordia o vergüenza alguna. Sacaría a todas las vagabundas y hambrientas que sin razón aparente se habían colado en el velorio de personas católicas y decentes. Estando en estas y otras resentidas amenazas, se acercó Rosenda Palacios quien, querer queriendo, estaba al tanto del disgusto de la rezandera. En rol de mediadora le sugirió calmarse, y tener en cuenta que estaba en casa ajena. Al mismo tiempo, muy irónica y sarcásticamente le recordó que si alguien tenía la autoridad moral para despachar a un asistente, esa persona era doña Dolores de Jesús, y no ella o el comandante o alguna otra persona ajena a la familia. Además, en tono burlón le dijo que María no era tan mala como ella creía o, de lo contrario, no sería tan apetecida por don Second, su esposo, el cual, gran parte de su mesada la dejaba semanalmente en el burdel de don Ángel. A su vez, era María, la mismísima María, quien le brindaba toda la felicidad que en la casa, y como consecuencia de los rezos, jamás le ofrecían. Vaya zafarrancho el que se iba a armar, ya me imaginaba los ataúdes en el suelo y los muertos rodando como trompos sereques. Muchos, quienes olieron el altercado, les hicieron disimulado círculo y comenzaron a carear apuestas, daban gabela de 100 a 1 a favor de María. Sin embargo, para desgracia de curiosos y apostadores, Monseñor Pagano vino al encuentro de su oveja preferida y, con cadenciosa voz, le pidió prudencia y fortaleza ante el avatar del demonio, recordándole, a su vez, que Cristo fue vituperado muchas veces y él jamás se enfadó ni mucho menos peleó, razón por la cual ella,
como mujer ejemplar de Cristo y de María, pero la santa, tampoco debía hacerlo. Ante semejantes palabras celestiales, la mujer se calmó y su furia fue opacada por la gracia milagrosa de San Marcos de León. Rosenda Palacios y María la Mala fueron llevadas a las afueras del potrero en donde, para calmarles la rabia y la risa, las premiaron con un almuerzo especial y una botella del mejor champán. El santo monseñor, al ver postrada a su oveja predilecta, la asió del brazo y la llevó hacia la sala principal, no sin antes hacerle una confesión exprés y, como singular penitencia, exigirle el pago de 7 diezmos atrasados. Don Moisés Cerón, padre de la difunta, aprovechó la concurrencia de gente e informó que las exequias de su hija y yerno se realizarían a las 3 de la tarde del siguiente día. Les recordó que la Eucaristía sería en la catedral principal y la presidiría Monseñor Pagano. También les dijo que todos, sin excepción alguna, estaban invitados al velorio y funeral de sus seres queridos. También recalcó, y fue lo que más llamó la atención, que pagaría 100 millones de pesos a quien diera información sobre los perpetradores del asesinato. De igual manera, encimaría su caballo azabache valorado en otros 100 millones de pesos, y con el que había ganado todos los concursos equinos en los que, con acierto y suerte, anualmente participaba. Semejante oferta tentaba hasta al propio demonio, oferta que tan pronto fue pronunciada dio inicio a la incertidumbre. En el velorio, cada asistente tenía sospecha de algún asesino en particular, sospechas que se sustentaban en el presente o pasado de cada poblador. Óscar Samboní, Puñal, fue uno de los más observados. Algunos creían que por ser matarife y no tener alma para asesinar animales, tampoco la tendría para asesinar personas. Además, era de común conocimiento que había estado algunos meses en prisión por propinarle varios tiros a Simón Rodríguez, el cual, según Corrillo Municipal, era amante de su esposa. El desafortunado hecho se había presentado cuando éste, luego de volver de su jornada laboral, los había encontrado en su propia cama practicando posturas sexuales dignas de los más afamados manuales del Kama Sutra, poses que el desventurado Rodríguez pagó con su vida. El asesinato y escándalo por semejante vejamen fue noticia y repudio nacional. No obstante, el abogado Diego Jesús Espriella logró, 3 meses después, sacarlo de la cárcel. Logró sacarlo alegando que el hecho se había presentado bajo la figura jurídica de ira e intenso dolor, ira y dolor que Puñal calmaría cuando, a los pocos días, se reencontró con su exesposa y sin resentimiento alguno le descargó los 6 tiros de su plateado y mortal Smith y Wesson. Aunque por tal delito nunca fue llevado a prisión. El afán de ganarse la recompensa hizo que algunos habitantes del municipio se convirtieran en detectives empíricos e intentaran buscar, a su manera, los medios para encontrar al culpable. Monseñor Pagano no se pudo quedar atrás e instó a cada uno de sus sacerdotes para que en sagrada confesión les preguntaran a los pecadores si sabían quiénes eran los asesinos, información que además de perdonar sus culpas les daría boleto VIP de entrada al Edén. Para el afortunado sacerdote que lograra desenredar la lengua del soplón también había premio eclesiástico, premio que nada tenía que ver con paraísos, cielos, edenes o perdón de pecados, premio que para algunos miembros del clero es más importante que su propio Mesías. El premio ofrecido era comparable al disfrute de todos los placeres juntos, era nada más ni menos que la recomendación de Monseñor Pagano para un ascenso eclesiástico. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué se podría comparar con el placer y disfrute de una escalada divina? ¿Qué mejor que pertenecer a las grandes ligas aborrecidas por Dios, pero predilectas por los humanos? Cuando la recompensa fue pronunciada, y 10 veces confirmada, hizo que los seres de vestidura blanca y oscura conciencia comenzaran a maquinar un plan perverso con el objetivo de ser favorecidos. El padre Teófilo Gabriel, mediante misiva eclesiástica, prohibió que miembros de su comunidad se confesaran con otros sacerdotes. Al mismo tiempo, colocó un anuncio en el periódico haciendo promoción de absoluciones. Por cada 10 pecados confesados, se perdonan otros 10, y entre más pecados se confiesen, más posibilidades de llegar al Edén. El padre Héctor María, temiendo que la población de sus pecadores se diezmara o fuera atraída por vanas promociones, reunió todo el dinero recolectado en las misas del Divino Niño y compró, de un solo tajo, toda la tirada del periódico que anunciaba la promoción de su contrincante. Compró tanto periódico que alcanzó para limpiar el trasero de vacas, toros, gallinas y cerdos que la gente le había regalado para la fiesta de fin de año. El padre Ángel David optó por un plan más psicológico. Le dijo a cada uno de sus feligreses que quien permaneciera firme en su parroquia estaría libre de pecado y, por ende, el cielo sería de su propiedad. Dios mismo en persona los recibiría en el paraíso y las vírgenes, acompañadas de purificados ángeles, les harían amena su inmortal estadía de rezo. Aquella falaz promesa fue condicionada con la siguiente perla: señores feligreses, antes de partir al otro mundo, y como gesto de agradecimiento a nuestro Padre misericordioso y a su humano servidor, mi persona, deben confesar o hacer confesar el nombre del asesino de nuestros queridos dirigentes.
Cientos de incautos e ingenuos hicieron fila, siendo el diablo el primero en aparecer, aunque, para desgracia del cura, el asesino por ninguna parte asomó. El padre Jesús Miguel no se quedó atrás, su estrategia para encontrar al culpable se relacionó con el poder sensual y sexual de las empleadas de don Ángel, a quienes muy cristianamente les pidió que al emborrachar a sus clientes, con amor y tortura, intentaran descubrir el nombre del criminal. Con dinero de limosnas les pagó 4 semanas del más experimentado, movido y deseado servicio carnal, buscando con la gratuidad sexual crear conciencia comunal de que él por ser buen pastor merecía ser recompensado con la primicia del secreto. A sus hermosas secuaces les ofreció doble cantidad de hostias y de consagrado vino. Él mismo, con la afortunada que hiciera develar el misterio, se comprometió llevarla a la suite de la parroquia, y pasar 2 lunas de miel en su compañía. La noche llegó y con ella también más rosarios y lamentos acompañados con hirviente café, bizcochos y abundante comida. Por cuestión del destino, aquella fría noche, no hubo asistencia masiva al velorio, la concurrencia se redujo significativamente, se redujo no porque no les diera hambre o no sintieran pena por los difuntos, se redujo porque a esa hora se estaba transmitiendo por cadena departamental la final del fútbol nacional, jugaba el equipo rojo de los Apache contra los verdes de los Jara. El evento era un clásico de clásicos, y no había difunto o difunta alguna que impidiera ver semejante certamen. Dios y el diablo, con su plasma de 1000 pulgadas, estaban felizmente ubicados en su divino sillón. El demontre estaba acostado sobre las piernas de nuestro Señor y éste, como gesto de amistad, le acariciaba los cachos y la punta de la cola. Dios vestía una camiseta roja y el diablo vestía una verde, no había cosa más gay que contemplar el acto de afecto y cariño de aquellos personajes. Monseñor Pagano adelantó la Eucaristía y, como buen hincha de los rojos, apostó los diezmos recibidos en las iglesias a su cargo. Humildemente, y con elevadísima ilusión, prometió a su venerado señor que si su equipo ganaba, toda la ganancia sería invertida en la compra del ex homo faltante en la iglesia del padre Héctor María. El partido se fue a extratiempo y, para desgracia de Belcebú, ganaron los rojos Apache. La gente enloqueció y la celebración no se hizo esperar, carros, motos, ciclas, triciclos, zorras, caballos, burros y más burros y cualquier otro medio de transporte fue utilizado para recorrer las frías y empedradas calles del enlutado municipio. El pueblo se vistió de presuntuosa escarlata. Y niños, jóvenes, adolescentes, viejos y ancianos portaban orgullosamente la camiseta de su equipo campeón. El personero Galíndez, con botella de whisky en mano, se jactaba de su condición de ser presidente del club de fans de los rojos, y a todo el pueblo engañaba diciendo que él conocía personalmente a cada jugador, decía que su camiseta, roja como su sangre, la había portado el propio goleador del equipo. Todos festejaban, todo era alegría y jolgorio, hasta los verdes de Jara se habían vestido de carmesí, y con su verde corazón pregonaban que el triunfo se había conseguido por la descarada y comprada ayuda del árbitro. Estos comentarios, para fortuna de ellos mismos, pasaron inadvertidos. Todos se saludaban, se abrazaban